Eskerrik asko, Asiain Torres jauna. Turno del grupo enmendante, Unión del Pueblo Navarro, señora Valdemoro Serro, para la defensa de la enmienda de sustitución. Tiene 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Espaldarazo. Esa es la expresión con la que calificó el señor Azcona esta moción el pasado lunes en la rueda de prensa tras la mesa y junta de portavoces. Pero no, mire, en realidad su moción es una muestra más de que supeditan su visión de Navarra a las líneas que se marcan desde el País Vasco. Se llenan la boca hablando de fuero y de competencias a transferir para presumir de más navarras y más navarros que nadie. Pero no cuele. Miren el ejemplo de la Ley de Vivienda que invade competencias a Navarra y que ustedes desde el Gobierno no han hecho absolutamente nada. Se han limitado a ver qué pide el País Vasco y levantar la mano para decir en alto aquello de yo también quiero. Solo como un automatismo, sin pensar, sin pararse a valorar si es realmente prioritario solicitar ahora al Gobierno español el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. Hablan, señores, de Geroa Bai, y así lo ha dicho el señor Asiain, de oportunidad. No, miren, creo que es oportunismo. Incluso les diría más, es seguidismo. Y lo piden sin saber ni aclarar exactamente qué están pidiendo. Porque cuando hablamos de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, hablamos de un tema complicado, sujeto a diversas interpretaciones, con muchos niveles, diferentes aristas y gran complejidad técnica. Y ese debate está, saben, perfectamente encima de la mesa. Insisto que no les he visto ni a ustedes de Geroa Bai ni al señor Ortúzar en el País Vasco salir raudos y veloces a aclarar su posición, a zanjar el debate en torno a ello. Juegan a la ambigüedad y lo saben. En todo ello, imagino que se han contagiado del ambiente de mercadeo con que el presidente del Gobierno español ha conseguido los votos que necesitaba para lograr permanecer en el cargo, sin que parezca importarle la factura. Y ustedes se han sumado a la fiesta del apúntenos otro para nosotros, aunque eso esté suponiendo romper con la igualdad de los españoles. Ustedes, que presumen de progresistas. Hablo también del supuesto progresismo porque sé y han repetido las acusaciones hacia UPN sobre nuestro posicionamiento político. Es un mantra que tienen en cada intervención que hacen, así que yo aprovecho la mía para aclarárselo. Nosotros somos un partido de centro, políticamente hablando. Bien. Y también somos un partido centrado en el estricto sentido, en la literalidad del término, porque nosotros estamos centrados en Navarra. Nuestra preocupación y ocupación siempre ha sido, es y será Navarra. No nos cansaremos de repetirlo. Somos un partido que nace y vive con el régimen foral. Somos, de hecho, el único partido de todo el arco parlamentario que no tiene presencia en ninguna otra demarcación en el conjunto de España. Eso nos libera de hipotecas y de condicionamientos que otros tienen, obligados a cálculos políticos sobre lo que sucede en otros lugares. Nosotros no estamos en esas batallas, de modo que podemos pensar siempre en Navarra y para Navarra. Yo pienso en Navarra y quiero para Navarra una voz propia, un pensamiento propio. Quiero que Navarra ejerce así su autogobierno, ejercerlo con autoliderazgo, tomando las decisiones necesarias para alcanzar los objetivos propios, ejercerlo con el timón entre las manos y sin dejarse llevar por olas o por el rumbo que marquen otros. Por supuesto que hay que mirar alrededor, por supuesto que uno puede y debe aprender de la experiencia de otros, pero eso no significa dejarse llevarse por lo que ocurre alrededor. Primero hay que pensar qué queremos y luego ya veremos si lo que ocurre alrededor queremos sumarnos a esas peticiones. Y este es uno de los ejes centrales que hay detrás de la enmienda de sustitución que ha planteado Unión del Pueblo Navarro. En el ejercicio de su autogobierno, de un autogobierno con liderazgo propio, Navarra no tiene que seguir la estela de otros ni actuar con complejos. Lo que tiene que hacer es marcar su propio camino. Lo tiene que hacer y lo puede hacer con su historia, que es la que le concede su naturaleza de comunidad foral. Lo saben igual que yo que Navarra fue reino hasta 1839 y esta larga historia, como tal, ni la tiene Cataluña ni mucho menos el País Vasco. Navarra, en virtud de su historia, venía ya ejerciendo con mucha fuerza el autogobierno, el régimen foral. Están, de hecho, las competencias históricas o forales, cuyo origen es evidentemente preconstitucional y cuya existencia no está vinculada al régimen autonómico, sino a la disposición adicional primera y a la unidad constitucional en el artículo 3.1. Luego sí, están las competencias autonómicas, aquellas que se reconocen a Navarra por Alorazna, en el artículo 39.1b, como propias no ejercidas.
Estas competencias, ejercidas por el Estado, son objeto del correspondiente proceso de transferencia de servicios estatales a la comunidad foral y así se contempla en la disposición transitoria cuarta. Lo mismo el resto de comunidades autónomas con sus propios estatutos de autonomía. ¿Por qué les cuento esto? Porque si en algún tema es bueno hacer un poco de historia, en el que nos ocupa, pocos hay mejores que las transferencias de competencias. Miren, Navarra, desde la aprobación de la LORAFNA, ha recibido 62 traspasos de competencias. Por poner en contexto, esa cifra es algo más de la mitad de los 117 traspasos del País Vasco, casi un tercio de los 192 traspasos de Cataluña y un 3% del total de traspasos que han tenido todas las comunidades autónomas desde el año 1978 hasta hoy. Navarra es la comunidad con menos traspasos. Y esto es así porque ninguna otra región es comparable en historia en el ejercicio de su autogobierno y de la ostentación de derechos históricos, derechos y competencias que, por lo tanto, ya venían ejerciéndose en Navarra y, evidentemente, en ninguna otra comunidad. Eso hace que Navarra, y todo lo referente al contenido competencial, por su fundamentación en derechos históricos, sea singular y excepcional respecto al sistema constitucional de las comunidades autónomas. En pocas palabras, no es que Navarra no queramos que se quede atrás, señora Asiain, es que Navarra es única. Navarra tiene su propia historia, tiene sus propias prioridades y serán los navarros y las navarras quienes deban decidir sobre su camino propio para desarrollar en su totalidad la LORAFNA. Y debemos hacerlo sin tener que mirar a nadie, ejerciendo nuestra foralidad porque nuestra historia, la de Navarra, es la de la región con más derechos históricos del conjunto de España. Eso es lo que queremos en UPN, desde el origen, porque fue la base de la fundación de este partido. Y queremos el pleno desarrollo de nuestro autogobierno. Por supuesto que lo queremos, pero lo queremos, en primer lugar, con voz propia, con liderazgo propio. Porque hoy tengo la sensación de que Bildu y el PNV, por acción u omisión del Partido Socialista de Navarra, intentan conseguir lo que llevan persiguiendo 40 años, que Navarra no exista políticamente, que sus intereses sean planteados por partidos políticos con sede en Vitoria o Bilbao y que al final, aunque sea solo por resignación, los navarros y navarras acaben en el proyecto de Euskal Herria de la mano de ambos partidos. Además, ese liderazgo propio que mi partido quiere para Navarra, ese derecho al autogobierno de la comunidad foral, tiene una diferencia radical respecto al País Vasco y Cataluña. Porque la Navarra de UPN defiende un ejercicio de autogobierno siempre dentro de la unidad de España y no para destruir España. En segundo lugar, creemos que Navarra debe ejercer ese liderazgo no sobre la improvisación o la imitación, sino sobre una base sólida, reflexionada y pensada. Esto es, sobre un plan. Se ha avanzado muchísimo con esos 62 traspasos que comentaba y hay que seguir. En ese camino, UPN considera, que como también ha defendido el Partido Socialista, que las dos próximas competencias a transferir son las becas y el I+D+I. Las becas por el convencimiento reflexionado de simplificar trámites a las familias navarras en la resolución de sus becas. Por su parte, la de I+D+I, porque supondría unos 20 millones de euros adicionales disponibles para el Gobierno de Navarra, que podría decidir la inversión en I+D+I en sectores especializados. Para el resto de competencias pendientes de transferir, proponemos que se realice un estudio profundo de cuáles son, estableciendo qué funciones exactamente son las que han de traspasarse y qué implicaciones tienen en términos de recursos. Ese estudio, que podría concretarse en la elaboración de una ficha por competencia con la información relevante, debería ser la base para establecer tanto las prioridades en los traspasos de competencias a realizar como un plan y un calendario, un cronograma para la negociación con el Estado. De la misma manera que UPN, estando en el Gobierno en la legislatura 11-15, comenzó un estudio que nos preparara para negociar con garantías la aportación económica del año base del convenio económico, exactamente lo mismo debería hacerse con las competencias pendientes de traspaso, porque habrá grises, seguro, en las funciones, y una buena preparación nos volvería a sentar en una posición sólida para la negociación. Asimismo, habría que definir procesos y metodología. Por supuesto que en este plan estaría la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, pero sin precipitación, habiendo definido ya las prioridades y abordándola cuando tocara. Y, por supuesto, respetando en todo momento el marco constitucional, donde se reconocen nuestros derechos forales, como el principio de caja única del sistema. Un principio, señor Azcona y señor Asiain, que desde el PNV ya se puso en entredicho al proponer en 2016 la creación de un sistema de seguridad social vasca.
Nosotros, desde luego, no vamos a participar de semejante despropósito. Por último, el tercer eje de nuestra propuesta es el respeto a las reglas del juego, el respeto del orden constitucional en el que se marcan nuestros fueros. Por supuesto, en el respeto de las instituciones que han de abordar la negociación de las competencias de transferir. Hablamos de la negociación entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, con un plan que trasciende a la actual legislatura, que requerirá más de 4 años para su completo despliegue. Hablamos de un plan, sin duda, que mira al futuro con luces largas. Y termino. En definitiva, que desde UPN apostamos por el autogobierno en Navarra. Claro que sí. Un autogobierno con liderazgo, un autogobierno con voz propia, un autogobierno con responsabilidad, con lealtad, con lealtad institucional, solidario, con objetivos claros, con un plan fiable, marcando el camino propio y sin dejarse llevar por oportunismo ni por cantos de sirena. Muchísimas gracias. Gracias, señor.